Hola chicos, buenos días. Para la clase de Historia del Arte de este día tenemos una gran cantidad de contenido teórico que quedó pendiente por la suspensión de la semana pasada. Para esta clase, al igual que en la de principios del diseño, yo ya les había explicado durante las clases cuáles eran las actividades que teníamos que realizar. Así que esas actividades se van a mantener, solo que van a haber algunos cambios de fechas que les iré indicando posteriormente, es decir, luego de la clase de teórica. Muy bien, vamos a empezar. Este día vamos a tener la clase acerca de la Bauhaus. La Bauhaus fue una escuela de arte y diseño que se fundó en 1919 y en alemán significa la casa de los oficios. Principalmente la Bauhaus es uno de los grandes precursores del diseño o del arte moderno y tocó distintas áreas artísticas, tanto arquitectura, fotografía, tipografía, la comunicación visual, el diseño gráfico, la pintura, el mobiliario, es decir, hubieron distintas áreas artísticas donde esas tomaron muchísimo valor. Principalmente trataban de que se unificaran las bellas artes y la artesanía y la producción industrial también. Dentro de la Bauhaus nacieron las bases normativas y los fundamentos académicos del diseño industrial y del diseño gráfico como conocemos hoy en día. Principalmente profesionalizó estas áreas y aportó un estilo propio presente en todos los objetos usados en el día a día. En 1996, las obras de la escuela de la Bauhaus en Weimar y Dessau fueron nombradas el Patrimonio de la Humanidad. Dentro de la escuela de la Bauhaus se cuentan con 3 periodos históricos importantes y los vamos a ir viendo acá de una forma breve, y también les voy a dejar unos links a unos videos de YouTube para que conozcan un poco más de la historia de esta escuela. La Bauhaus cuenta con 3 periodos históricos importantes. Su primer periodo estuvo bajo la dirección de Walter Gropius. Su segundo periodo, en 1925, fue trasladada hasta Dessau, siempre en Alemania, y se nombró a un nuevo director que fue Hannes Meyer, que más tarde fue destituido por Ludwig Mies van der Rohe, y finalmente pues se trasladó a la escuela a Berlín y se cierra a causa de los nazis en 1933. Dentro de la Bauhaus se creó un nuevo estilo tipográfico. Las fuentes utilizadas eran sans serif y eso se lo debemos mucho a Herbert Bayer. Él fue un publicista que fue muy destacado en la Bauhaus, estuvo ahí durante 4 años estudiando, y Walter Gropius, quien en ese momento era el director de la escuela, lo nombra a él director del área de impresión y publicidad. Y en 1925 pues él crea una nueva fuente tipográfica sans serif que es universal y geométrica, que se llama Archetype Bayer. Dentro de la Bauhaus nosotros tenemos que fue un gran referente mundial en cuanto al diseño. Principalmente los diseños que salieron de ahí aún siguen siendo muy deseados por la crítica, por las personas que realmente aprecian el diseño. Y una de las cosas más características también fue el campo de la arquitectura, porque digamos que la Bauhaus sentó bastantes precedentes en cuanto a arquitectura. Uno de los principios básicos o principales que tenía la Bauhaus es que la forma sigue a la función. Probablemente ya han escuchado esa frase. ¿Qué se refiere a esto? Se refiere a que cuando nosotros creamos algo, no tenemos que pensar en la parte estética, sino realmente en la función que esta va a tener. Y es por ello que la función a nosotros nos va a decir cuál va a ser la forma final que va a tener nuestro producto, nuestro proyecto, nuestra pieza gráfica o nuestro espacio diseñado. Es decir, ustedes primero tienen que pensar en la función de las cosas para luego pensar en la forma que ésta va a tener.
Y creo que esa parte se aplica muchísimo también al proyecto Expo que estamos trabajando, ¿verdad? Que tenemos nuestras ideas a partir de lo que el público meta o nuestra nicho encuestado nos está diciendo qué es lo que necesitan realmente. En cuanto a la arquitectura, pues ellos siguiendo este lema de la forma sigue la función, pues ellos empezaron a pensar que los edificios tenían que ser geométricos y estaban inspirados principalmente en el arte grecolatino y el renacentista. La Bauhaus tenía que ofrecer más que una especialización académica para cumplir con sus propósitos. Necesitaban nuevos métodos de enseñanza y para Gropius la base del arte estaba en la artesanía. Él estaba convencido de que los artistas tenían que volver al trabajo manual. Por tanto, las clases se impartían entre artistas y artesanos. Los profesores procedían de distintas ramas artísticas. Entre ellos estaban Kandinsky, Itten, Muche, Marx y Klee. Cabe mencionar que dentro de las clases de la Bauhaus, si por ejemplo había alguien que agarraba fotografía, eso no significaba que solamente se iba a especializar en fotografía. Sí, era su especialización como más propia, ¿verdad? Pero esa persona tenía que tomar clases también, por ejemplo, de manejo de distintos materiales industriales o, por ejemplo, de comunicación gráfica, etcétera. Al final tenía que ser un profesional bastante integral y que realmente tuviera todo este conocimiento que la Bauhaus ofrecía a cada uno de sus estudiantes. El objetivo era borrar la distinción entre las bellas artes y las artes aplicadas con esta escuela. Gropius agrupaba el compromiso político que tenía la pedagogía moderna y la producción industrial. Las ideas socialistas de él se relacionaban con las intenciones de la escuela, reformar la enseñanza de las artes para lograr un cambio en la sociedad burguesa. Él lo que quería era estabilizar y reformar la escuela Bauhaus impulsado por el periodo revolucionario que vivía Alemania después de la Primera Guerra. La realización de la Bauhaus coincidió con el tiempo de la nueva objetividad, un movimiento artístico que rechazaba el expresionismo, tomaba elementos expresionistas pero con un tono crítico para hacer una denuncia social. La escuela, que fue creada por Walter Gropius, era una opción al estancamiento de las corrientes artísticas que estábamos viendo anteriormente y respondía a ello de una forma racional y matemática, tratando de hacer un método riguroso con la crítica al expresionismo. Con la llegada de Theo van Doesburg empezó la implementación del estilo de la Bauhaus más emblemático, que consiste en líneas rectas, simplicidad y la eficacia. Theo fue el fundador del neoplasticismo y creó una revista y un movimiento llamados de Stil. Dio unas conferencias en la escuela que influyeron en ella y la Bauhaus cambió dirección en 1923 y dio paso a la nueva objetividad. También alcanzó las ideas del constructivismo gracias a la incorporación del profesor Laszlo Moholy-Nagy. Y para 1933 ya los nazis veían a la Bauhaus como socialista e internacionalista y muy cercana al judaísmo. Entonces muchos tuvieron que exiliarse, como su fundador, Walter Gropius, que se fue a Estados Unidos y allá continuó con una escuela hasta la Guerra Fría. Laszlo Moholy-Nagy creó en Chicago en 1937 la nueva Bauhaus, que posteriormente, con el paso de los años, pasaría a llamarse Institute of Design. Acá mismo les voy a dejar unos links para unos videos de YouTube donde ustedes van a poder reforzar aún más este contenido. Es súper importante que comprendamos la importancia de la escuela de la Bauhaus porque nos sentó los precedentes que conocemos hoy en día y ahí nosotros podemos ir viendo por qué muchas veces trabajamos de la forma que lo hacemos hoy en día como diseñadores. Así que por favor no dejen de verlos y también les voy a dejar un video acerca de la escuela de Ulm, que fue también otra escuela muy importante
para la historia del diseño gráfico. Espero que les haya gustado este video y después les voy a poner también las indicaciones para la asignación de este día, para el parcial también, y de la misma forma para la materia de principios del diseño. Nos vemos, bye.